Ok, a ver, cuando hablamos de valoración corporativa, hay una pieza que es, bueno, fundamental, el cronograma de deuda a largo plazo. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esto, a desarmarlo para ver cómo se arma y sobre todo, por qué es tan, pero tan importante. Miren, si queremos adivinar, o bueno, más bien proyectar el futuro financiero de una empresa, no basta con mirar cuánto vende, para nada. Hay que ir más profundo, a los cimientos. Y eso significa, sí o sí, echarle un ojo muy de cerca a sus deudas, a sus obligaciones. Es que piénsenlo así, la forma en que una compañía maneja su deuda es como tomarle el pulso. Nos dice muchísimo, es un indicador clave, de esos vitales, que te cuenta cómo está su salud financiera y, más importante aún, hacia dónde apunta su estrategia a largo plazo. Perfecto, entonces, este será nuestro recorrido. Vamos a ir paso a paso. Primero, el porqué de todo esto. Luego, definimos bien el qué, o sea, los componentes. Y cerramos con el cómo, la parte práctica. Listo, manos a la obra. Pero, un momento. Antes de empezar a armar números y tablas, es crucial que entendamos el fondo del asunto. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué es tan importante este cronograma? Y la respuesta, en parte, es esta. A veces simplemente no alcanza con el dinero de los accionistas. No hay suficientes inversionistas para financiar todo el crecimiento que una empresa necesita. Y es ahí donde la deuda entra en juego. Se convierte en una herramienta, súper poderosa para crecer. Por eso, modelarla con exactitud no es opcional. Es absolutamente esencial si queremos una valoración que de verdad tenga los pies en la tierra. Ok, entonces, si vamos a construir este modelo y queremos que quede sólido, primero tenemos que conocer los ladrillos, ¿no? Los bloques con los que se construye todo esto. Hablemos de los componentes clave de la deuda. Y de entrada, hay que saber que existen principalmente dos tipos. Aunque al final del día ambos son dinero que se debe, hay una diferencia clave en quién pone el dinero y en el tipo de contrato que se firma. No es lo mismo. Empecemos por lo básico, el principal. Esto no es más que la lana inicial, el monto del préstamo o de los bonos que se tienen que devolver. Ojo, esto es solo el capital, sin contar para nada los intereses. Luego tenemos la fecha de emisión. Piénsenlo como el disparo de salida. Es el día exacto en que el dinero está disponible y claro, a partir de ahí empiezan a correr los intereses. Es el inicio oficial del compromiso. Y si hay un disparo de salida, tiene que haber una línea de meta, ¿verdad? Esa es la fecha de vencimiento, el día en que se tiene que hacer el último pago del principal y listo, la obligación se termina. Muy bien, ya tenemos las piezas del rompecabezas. Ahora sí, vamos a juntarlas y a construir el cronograma. Y la lógica es bastante directa, la verdad. Se arma como una cadenita. Primero pones los datos básicos, el capital, las fechas, la tasa. Luego, el saldo inicial de un periodo se jala del saldo final del anterior. Calculas cuánto se paga de principal, cuánto de interés sobre lo que queda, y finalmente calculas el nuevo saldo final. Es como una línea de tiempo que nos cuenta la vida completa de esa deuda. Y aquí lo podemos ver en acción, con números. Fíjense bien cómo funciona. El saldo inicial de un periodo es simplemente el saldo final del anterior. Es un ciclo que se repite. La verdad es muy parecido a la tabla de amortización de una hipoteca. Con cada pago al principal, la deuda baja, y como la deuda es menor, el interés que se paga en el siguiente periodo también disminuye. Lógico, ¿no? Y esto es algo que no hay que olvidar nunca en el modelaje financiero. Nada, pero nada está aislado. Es un efecto dominó. Cada número que calculamos le pega al siguiente, y así se va creando una historia financiera que está viva, que es dinámica. Pero bueno, esperen, hay un elemento que puede cambiar las reglas del juego por completo, el tipo de interés. Y créanme, en este mundo no todas las tasas se crearon iguales. Básicamente, una empresa tiene que elegir entre dos caminos. La tasa fija, que es predecible, sabes cuánto vas a pagar siempre, o la tasa flotante, que se mueve con el mercado y trae, bueno, variabilidad. Y esa decisión entre saber qué esperar y apostar a la variabilidad tiene un impacto enorme en el riesgo financiero de la compañía. Y ojo, que una tasa flotante no es un solo número y ya. Es más bien una pequeña fórmula. Se compone de un índice de referencia, que es como el pulso del mercado, como la LIBOR o la TIP en México, y a eso se le suma un spread o diferencial. Ese extra es básicamente la compensación que se le da al banco por el riesgo de prestarle a esa empresa en particular. Y aquí es donde puede surgir un problema bien serio, conocido como el riesgo de descalce. Imaginen esto, una empresa tiene costos de financiamiento fijos, pero sus ingresos dependen de algo que varía. ¡Pum!
Ahí tienes un desajuste que puede generar problemas financieros serios. Por eso es tan crítico entender bien qué tipo de tasa se está manejando. Bueno, y ya para ir cerrando, llegamos a la parte clave. ¿Cómo se enchufa todo esto, este cronograma que armamos, en el gran modelo de valoración? Porque la palabra mágica aquí es integración. El cronograma de deuda tiene que estar vivo, conectado dinámicamente con los estados financieros principales. No es un reporte que haces y guardas en un cajón, no. Los números que salen de aquí se convierten en los insumos de otra parte del modelo. Todo está conectado. Para que quede más claro, los datos que calculamos en nuestro cronograma le pegan directamente al gasto por intereses en el estado de resultados, al flujo de efectivo y, por supuesto, al total de pasivos en el balance general. Todo está amarrado. Al final del día, esto va mucho más allá de un simple ejercicio de contabilidad o de llenar celdas en Excel. De lo que se trata es de construir una herramienta poderosa, una herramienta que nos ayude a tomar decisiones de negocio mucho más inteligentes. Porque un modelo es solo eso, una herramienta. La clave está en cómo se usa. Dominar esta parte del modelo significa dejar de ser un simple espectador para convertirte en un estratega. Te permite no solo ver el riesgo, sino adelantarte a él. No solo entender un trato, sino diseñarlo mejor. Es sin duda un paso fundamental para guiar a un negocio hacia sus objetivos con muchísima más inteligencia financiera.